Nuestro planeta está plagado de lugares tan increíbles como enigmáticos que parecen estar relacionados entre sí de una forma muy especial. Estos monumentos ancestrales comparten una serie de características bastante peculiares, diríamos únicas, cuya similitud no tiene solución a los ojos de la ciencia actual, tratándose de culturas tan distantes entre sí. Algunos de estos enigmáticos lugares, ya de por sí inexplicables, sorprendentemente se encuentran alineados sobre una circunferencia que se ubica a 30 grados de inclinación respecto del actual Ecuador. Esta línea de 40.000 kilómetros, llamada por algunos el Ecuador antiguo, vincula sitios como la isla de Pascua, Paracas, Nazca, Ollantaytambo, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cuzco, la tribu de los Dogón, Tassili-N'Ajjer, Sigua, Giza, Petra, Ur, Persépolis, Mohenjo-Daro, Khajuraho, Sukhothai, Angkor Wat, Preah-Vihear, entre otros, y algunos más misteriosos perdidos en las profundidades del Océano Pacífico y el Atlántico, que comentaremos al final. Muy buenas tardes, amigos, soy Suso Souto, al otro lado del espejo. Como pudisteis ver en la introducción, en el programa de hoy vamos a hablar de la línea que se conoce como el Antiguo Ecuador y en la que aparecen alineados a lo largo de todo el planeta algunos de los monumentos megalíticos más espectaculares de todos los tiempos y que a día de hoy, de momento, nadie ha sabido descifrar. Algunos son muy conocidos, otros menos e incluso algunos perdidos en las profundidades del Océano Pacífico, y entiendo que en el futuro pues también se conocerán los que estén perdidos en las profundidades del Atlántico. De estos lugares hay dos grupos claramente diferenciables: los más antiguos, cuyo origen es muy incierto y de los cuales solo hay especulaciones, y los más recientes, de los que se tiene conocimiento perfecto y al detalle de su construcción y de su historia, pero que todos misteriosamente están construidos sobre templos, centros energéticos antiguos, monumentos megalíticos y lugares que a día de hoy aún no se conocen. Entre los monumentos del primer grupo es destacable el magistral dominio de la piedra que exhiben sus muros megalíticos y que es una constante en estas localizaciones. Más sorprendente aún es la relación existente entre las distancias de un lugar a otro. Por ejemplo, la distancia entre Angkor Wat y Nazca es la misma exactamente que entre Mohenjo-Daro y la isla de Pascua. La distancia entre la isla de Pascua y Giza es 10.000 veces el número Phi, número áureo, y la distancia entre Angkor Wat y Giza multiplicada por Phi equivale a la distancia entre Giza y Nazca. Además, la distancia entre Giza y Nazca multiplicada por Phi equivale a la distancia entre Nazca y Angkor Wat. No os quiero liar con cálculos matemáticos, pero os aseguro que prácticamente la cuenta que echéis os va a marcar las distancias y estos puntos estratégicos. Para los matemáticos modernos, todas estas casualidades son totalmente imposibles. Asimismo, muchas de estas culturas dicen también que sus dioses provenían de otros planetas o del cielo. Tal es el caso de la civilización de los sumerios, egipcios, dogones, andinos y pascuenses y el resto de las que iremos comentando. Por si no hubiera suficientes coincidencias, el rongo-rongo, que es el idioma ancestral de la isla de Pascua, coincide o resulta prácticamente idéntico al protoindio de Mohenjo-Daro, ambos sitios ubicados también en este mismo alineamiento. Es decir, supuestamente sin ningún tipo de tecnología o conocimientos científicos, nuestros ancestros primitivos alinearon muchos de los monumentos más enigmáticos del planeta sobre una línea de miles de kilómetros de longitud que circunvala la Tierra. Por más que la ciencia insista en que estas culturas nunca tuvieron contacto ni relación entre sí y que se desarrollaron sin ningún tipo de influencia de otras,
la verdad es que resulta muy poco creíble. Seguir argumentando que este alineamiento y las similitudes culturales y arquitectónicas existentes se traten de una simple coincidencia responde más a un acto de negacionismo que a una investigación científica seria y profunda. Seguimos basando todo en las fechas bíblicas. Este diseño planetario nos lleva a preguntas muy incómodas como ¿hay alguna forma de hacer ese trazado sobre la faz terrestre sin conocer la profundidad y la geografía y dimensiones precisas de nuestro planeta? Digo incómodas porque conocemos de antemano la respuesta. No, no existe ninguna posibilidad. En cuanto a las localizaciones, es interesante ver lo inusual de cada uno de los monumentos o culturas por las que pasa este antiguo Ecuador. En América, atraviesa varias localidades de Perú, los dibujos de Paracas, las líneas de Nazca, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cuzco, Sacsayhuamán y las pirámides de Paratoari. En el año 2005 se descubren unas figuras en Paracas muy similares a las mundialmente conocidas como líneas de Nazca, pero que serían mucho más antiguas que estas. Se han descubierto nuevas figuras zoomorfas y antropomorfas que datan exclusivamente de la cultura Paracas y del período tardío de su desarrollo, supuestamente entre el año 600 y el año 100 a.C. Esto demuestra que la construcción de los geoglifos la iniciaron los hombres de esta cultura mucho antes que la de Nazca. Las líneas de Nazca son numerosas figuras que se hallan en la pampa de San José, figuras geométricas, meandros, representaciones de animales, vegetales y humanas, laberintos y otros dibujos geométricos. Lo más representativo son los dibujos de aves de entre 250 y 275 metros de largo, y muchos de estos dibujos se encuentran mezclados con líneas misteriosas y espirales. El complejo arqueológico de Ollantaytambo es un escenario arqueológico de excepcional interés por su tamaño, su estilo y la originalidad de sus edificios, como podréis observar en este Templo del Sol. Continuando, Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de arquitectura y de ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio que se ha tejido a su alrededor hacen de este lugar uno de los destinos más impresionantes del planeta. Cambiando de continente, en África, la alineación continúa por las tierras Dogón de Malí, que conocían las estrellas de Sirio B y Sirio C antes que ningún astrónomo, y esto sigue en Argelia, como no podía ser de otra manera, en el Tassili Najer y sus pinturas espectaculares de dioses marcianos, sigue por Egipto, donde atraviesa el oasis de Sigua y también el templo del oráculo de Amón, Zeus Amón, hasta llegar a la gran pirámide de Giza. Los Dogón son un pueblo de Mali conocidos especialmente por su mitología, sus conocimientos estelares y su arquitectura. Tassili es un macizo montañoso situado en el sureste de Argelia, que significa meseta entre dos ríos en lengua bereber. En tiempos remotos vivió un pueblo que pintó en las cuevas unos 15.000 dibujos, más de 5.000 están claramente registrados con enigmáticos motivos de lo que parecen, a nuestros ojos, seres con escafandras y trajes de una sola pieza. Sigua, el oasis, se encuentra en medio del desierto de Egipto, cercana a la frontera con Libia. Su historia milenaria incluye al gran Alejandro Magno, quien tras la conquista de Asia Menor puso rumbo a Egipto, fundando, entre otras, la ciudad de Alejandría y luego se dirigió al oráculo de Sigua. Alejandro quería reafirmar su creencia sobre que era descendiente del dios Amón-Ra. Su madre Olimpia se lo había metido en la cabeza desde muy pequeño. La historia nos cuenta que es en este oráculo donde se le reconoce como ser divino, tras lo cual se proclamará faraón de Egipto antes de partir a la conquista de Persia. En la travesía hasta Sigua estuvo a punto de perder la vida junto a varios de sus compañeros, pero milagrosamente llegaron al oasis. Hay que tener en cuenta que en aquella época el oráculo de Sigua
era tan importante y de tanto renombre como el oráculo de Delfos en Grecia. Continuando, la Gran Pirámide de Giza es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. La magnífica alineación de monumentos continúa en Medio Oriente al cruzar Petra, Ur, sigue por Persépolis, hasta llegar a Mohenjo-Daro en Pakistán, donde se encuentran las escrituras ilegibles muy parecidas a las de la isla de Pascua. En medio del desierto jordano, Petra se presenta como un bello enigma revelado hace apenas un siglo, un enigma que hoy sigue asombrando y creciendo a medida que prosiguen sus excavaciones que van engrandeciendo el patrimonio visible en este territorio desértico. Petra es un importante enclave arqueológico de Jordania, su nombre proviene del griego y significa piedra. Ese nombre es perfectamente adecuado, ya que no se trata de una ciudad construida en piedra, sino literalmente excavada y esculpida en la piedra. Ur fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia, patria de Abraham y base de nuestra religión. Originalmente estaba localizada cerca de Eridu y de la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico. Hoy en día, sus ruinas se encuentran a poco más de 20 kilómetros al suroeste de Nasiriyah, en el actual Irak. Los primeros restos de Ur pertenecen al período de El Obeid, quinto milenio antes de Cristo, se dice pronto, en el cual se produjeron los primeros asentamientos urbanos en esa zona. Ur es, por tanto, una de las más antiguas ciudades de Sumer y podéis ver aquí, por ejemplo, el zigurat de Ur. Hacia el año 1512 a.C., el rey Darío el Grande emprendió la construcción de Persépolis, un masivo complejo palaciego ampliado posteriormente por su hijo Jerjes I y su nieto Artajerjes I. Enclavada en una región remota y montañosa del actual Irán, la ciudadela de Persépolis mantuvo la función de capital ceremonial de la dinastía aqueménida, donde se celebraban las fiestas de Año Nuevo. En el año 330 a.C., Alejandro Magno ocupó y saqueó Persépolis, incendiando el palacio de Jerjes para simbolizar el fin de la guerra panhelénica de revancha hacia los persas. Hoy en día, las majestuosas ruinas de Persépolis, crisol de estilos mesopotámico, egipcio y griego, testifican el esplendor que llegó a alcanzar el imperio persa aqueménide, el más poderoso y extenso de su época. Continuando hacia Pakistán, Mohenjo-Daro se trata de la ciudad mejor conservada de la antigua civilización del Valle del Indo. Se encuentra en Pakistán, como os dije, y fue la capital y centro comercial del Valle del Indo entre los años 2600 y 1800 antes de nuestra era. Es destacable su urbanismo, con casi 1 kilómetro cuadrado de extensión, y presenta un núcleo urbanizado de traza ortogonal, necrópolis y zonas de actividad diversa como almacenes y talleres de artesanos. Sobresale por encima de todo su novedosa red de alcantarillado, seguramente la más antigua del mundo, que permite desaguar a todos los edificios y es alimentado por el agua del cercano Indo. Entre las estructuras mejor conservadas del yacimiento está el estanque de abluciones. Se estima que en su periodo de mayor apogeo, Mohenjo-Daro habría contado con una población entre 35.000 y 50.000 habitantes. Entre los años 1900 y 1600 antes de nuestra era, la ciudad habría sido abandonada repentina y misteriosamente por causas desconocidas en el presente. Continuamos nuestra ruta cruzando por un lugar conocido como la Casa de los Dioses, Khajuraho, en la India, para pasar después por Phiai, en Birmania, muy cerca de Sukhothai en Tailandia, y continuar por Angkor Wat y Pre-Vigear en Camboya. El conjunto de los templos de Khajuraho constituyen una de las maravillas artísticas del mundo y son una muestra de la extraordinaria visión de sus constructores. Ningún otro monumento tiene la armonía y hermosura arquitectural igual que esto. Cada fachada, cada pared,
ventana, columna y techo de cajurajo está trinchado con figuras de origen mitológico e histórico y son famosos por sus esculturas eróticas. El Parque Histórico de Sukhothai reúne los restos arqueológicos de Sukhothai, capital del mismo reino, en los siglos XIII y XIV en el actual norte de Tailandia. Las murallas de la ciudad forman un rectángulo de unos 2 kilómetros de este a oeste por 1,6 kilómetros de norte a sur. Existen 193 sitios arqueológicos en 70 kilómetros cuadrados de territorio. Hay una puerta en el centro de cada muralla y en el interior se conservan restos del Palacio Real y de 26 templos, siendo el más grande el Wat Mahathat. Angkor Wat es una obra maestra de la arquitectura camboyana, siendo el edificio religioso más grande de todo el mundo. Angkor Wat tiene la imponencia de Chichén Itzá, la majestuosidad de los templos griegos y romanos y la elegancia del Taj Mahal. Y a diferencia de los templos egipcios o incaicos, Angkor Wat aún sigue siendo usado como un centro religioso y fue construido a comienzos del siglo XII por Suryavarman, en una enorme ciudad-templo dispuesta sobre un terreno rectangular de 1,5 por 1,3 kilómetros orientado en dirección este-oeste. El complejo es una representación del eje del universo en cuyo centro, según la cosmogonía hindú y budista, se encuentra el monte Meru, flanqueado por 4 picos y rodeado por un mar mítico. Consecuentemente, Angkor Wat consta de una gran torre ojival llamada Gopura, flanqueada por 4 torres ojivales y circundadas por un foso de agua de 190 metros de ancho. Este agrupamiento de 5 elementos, con uno en el centro, se conoce como quicuncio. El templo de Pre-Vihear, en Camboya, es un santuario dedicado a Shiva. El complejo está compuesto por una serie de edificios conectados por un sistema de pavimentación y de escaleras a lo largo de un eje de 800 metros y data de la primera mitad del siglo XI a.C. Este santuario está situado en el extremo de una meseta que domina la llanura de Camboya. El enclave es excepcional por la calidad de su arquitectura, adaptada al medio ambiente natural y a la función religiosa del templo, así como por la calidad de sus ornamentaciones de piedra tallada. El sitio ha conservado prácticamente su estado original debido en gran medida a la situación apartada muy cerca de Tailandia. Finalmente, la alineación termina en un lugar muy aislado y apartado y uno de los más misteriosos del mundo, la isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico. El legado más notable de la misteriosa cultura ancestral de los Rapa Nui corresponde a las enormes estatuas conocidas como Moai. Para acabar con el vídeo, en esta línea podríamos, si nos paramos punto a punto a mirar, y espero mirarlo en el futuro, incluso que alguien me pueda ayudar a mirar esta u otras líneas, podemos ver cómo en medio del Océano Pacífico, y esto también es interesante porque nos indica cosas curiosas, nos encontramos a Fiji en la línea de entre la isla de Pascua, que sería esta, y Angkor Wat, que era la última localización que os dije. Aquí nos encontramos a la isla de Tonga, ¿vale?, conocida por tener monumentos megalíticos muy similares a los de Tiahuanaco y su Puerta del Sol. Continuaríamos por Fiji y estamos pasando por toda la Micronesia, Isla Salomón, con Honiara, que también tiene construcciones megalíticas, y casualmente muchas de estas islas y sus construcciones coinciden con las expresadas en el libro del continente perdido de Mu de James Chudward. Por lo tanto, es probable que se nos esté quedando aquí algún misterio aún más allá. Para concebir un diseño comprensivo hay que comprender el objeto en su totalidad, ya no que se trata de un cuerpo esférico y no un plano sostenido por 4 elefantes parados sobre una tortuga gigante,
sino además sus volúmenes, medidas y distancias precisas. Esto abre, por supuesto, una caja repleta de otras preguntas más incómodas aún, como quién o quiénes habrían podido entonces disponer de este conocimiento de la Tierra en una época tan antigua y realizar las construcciones con tal precisión. ¿Cuál fue el propósito de demarcar dicho Ecuador antiguo con todos estos monumentos? ¿Qué representa el desfase de 30 grados con respecto al Ecuador actual? ¿Cómo cortaron, movieron y ensamblaron el puzzle de rocas? ¿Y cómo es que los monumentos más recientes se localizaron sobre este mismo alineamiento? ¿Acaso es que construyeron sobre ruinas más antiguas o sus constructores eran herederos de algún conocimiento ancestral? Esta son la línea que conocen como el antiguo Ecuador. Estuve revisando, hay líneas también que unen Stonehenge o Henge, no son todos Stonehenge conocidos, y entiendo que si nos ponemos a calcular líneas con otros monumentos, llegaremos a conclusiones parecidas con esto. No sé lo que significa. El antiguo Ecuador, la línea puede ser perfectamente pues un cambio del eje de la Tierra con esas localizaciones en esa zona, pero sinceramente os lo digo, no sé qué puede significar a nivel planetario todo esto, pero lo que está claro es que el misterio de la arquitectura y el misterio de la línea del antiguo Ecuador, ahí lo tenéis. Este es el programa de hoy, espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, que tengáis muy buen día.